Hoy vamos a meternos de lleno en una serie de revelaciones místicas muy particulares de la tradición católica, que hablan de una crisis profetizada en el papado. Es importante que quede claro, todo lo que vamos a revisar está basado en el material de origen que hemos analizado para esta presentación. Y esta es la cita que, bueno, prácticamente lo inicia todo. Se le atribuye a la beata Ana Catalina Emmerich, allá por 1820. Una visión, fíjense, de 2 iglesias y 2 papas. Una frase que ya de por sí prepara el terreno para las complejas profecías que estamos por explorar. Entonces, nuestra primera figura es la beata Ana Catalina Emmerich. Su visión ocurrió, y esto es un dato interesante, 97 años antes de las famosísimas apariciones de Fátima. Esto le da un contexto histórico, pues, fascinante, ¿no creen? A ver, el meollo de la visión de 1820 es un conflicto, un choque directo. De un lado tenemos lo que se describe como una iglesia falsificada, repleta de herejes y con un clero tibio, indiferente. Del otro, la Basílica de San Pedro, que obviamente representa la iglesia verdadera. Pero está siendo atacada, socavada por una secta secreta, golpeada por tormentas, aunque al final es liberada. Es una imagen muy potente de una lucha espiritual en el corazón mismo de la fe. Pero la cosa no se detuvo ahí. Un año después, en 1821, Emmerich tuvo otra revelación, y esta vez el foco estaba puesto muy específicamente en el estado del liderazgo y el clero de la iglesia. Miren, las imágenes aquí son increíblemente simbólicas. La visión describe deformidades físicas para representar fallas espirituales. Habla de obispos sin cabeza, de otros paralíticos y de un papa tan debilitado que parece estar muriendo. Según la fuente, todo esto era un símbolo de una profunda decadencia de la fe y, al mismo tiempo, del avance del protestantismo. Ahora, pasamos de las visiones más simbólicas de Emmerich a las profecías de Marie-Julie Jahenny. Y aquí el relato se vuelve mucho más específico. Describe una secuencia de eventos muy claras sobre la llegada de antipapas. Y justo esta diapositiva nos muestra esa secuencia a la perfección. La profecía de Jahenny describe un proceso muy claro. Primero, un periodo de sede vacante, o sea, la Santa Sede sin un papa. Luego, el ascenso no de uno, sino de 2 antipapas seguiditos, uno tras otro. Gente que reclama el papado de forma ilegítima. Y al final, la elección de un sucesor considerado santo. El número 2, este número es crucial. La profecía no habla de un solo usurpador. No, es muy específica. Habrá 2 antipapas, uno después del otro, reinando durante este tiempo de crisis. Y aquí otro detalle muy específico. La duración del reinado del Papa Santo que viene después de toda la crisis. Según la fuente, su pontificado sería cortísimo, solo 3 años antes de su muerte, de ser llamado a su recompensa. Ahora, la narrativa da otro giro. Entramos al tema del secreto de la Salet y a una afirmación, la verdad bastante explosiva, del exorcista jesuita Malachi Martin. Según la fuente que consultamos, él sostenía que una frase clave fue eliminada a propósito del texto oficial. La fuente afirma que esta eliminación fue totalmente deliberada y que la orden vino desde el Vaticano. La pregunta obvia es, ¿qué información era tan importante como para que la suprimieran? Y aquí está la frase que supuestamente se eliminó, revelada por Malachi Martin. Dice, en el transcurso del próximo siglo habrá 2 papas carcomidos por los gusanos. Una imagen súper cruda que sin duda alguna buscaba transmitir una idea de corrupción espiritual muy profunda. Y para que se entienda la importancia de esta afirmación, la fuente señala un dato clave. La aparición de la Salet recibió la aprobación formal de la Iglesia. Es justo ese reconocimiento oficial lo que hace que un secreto, supuestamente alterado, sea algo tan significativo. Bueno, y todo esto nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Cuándo se supone que ocurrirían estos eventos? Aquí es donde el texto fuente introduce un giro interesante, la idea de que los plazos proféticos no son fijos, sino que son más bien condicionales. Esta diapositiva nos muestra 2 posibles ventanas de tiempo. Por un lado, el secreto de Fátima parecía apuntar a finales del siglo XX. Pero por otro, una carta del vidente de la Salet, Maximin Giraud, sugería una alternativa, las primeras décadas del siglo XXI. Esto, claro, amplía bastante el marco de interpretación. Y así cerramos con una pregunta final para la reflexión. Esta ambigüedad en los plazos nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de estas profecías. ¿Se trata de predicciones literales o son más bien advertencias espirituales cuyo resultado podría cambiar? Es la gran pregunta que queda en el aire.